Muy bien. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a Enertic por la organización del evento el día de hoy y desde luego por la oportunidad de presentarles esta iniciativa que nace por parte de Everis y NTT Data y que se llama Weaver. Bueno, como ya lo veíamos al principio de esta sesión, ¿no? Del día de hoy, creo que coincido completamente con los comentarios que han realizado tanto Beatriz como Alberto como Carlos, ¿no? Por parte de estas distribuidoras, bueno, por lo menos como parte de estas empresas que tienen un ámbito de distribución eléctrica. Al día de hoy hay una tendencia muy fuerte y hay muchos retos, hay toda una transición energética que se está abordando, pero hay muchas maneras de atacarla. Y ese es un poco el ámbito de donde nace Weaver. Hay muchas tecnologías, hay mucho ámbito de digitalización, hay muchas estrategias, a veces divergentes y a veces convergentes, en donde todas estas tecnologías pues, van dando cabida a nuevas oportunidades. Nosotros lo que hacemos dentro de Weaver y Weaver el entendimiento que tiene es empezar a ver cómo todas estas diferentes tecnologías aportan hacia, por ejemplo, un utility dedicada a la distribución o el transporte de energía eléctrica o, bueno, cualquier otro utility para este caso, y entender cómo todas estas tecnologías pueden alimentar tanto la gestión digital de activos como mejoras en la operación y el mantenimiento. ¿Y qué tipo? Y después trasladarlo, desde luego, hacia qué tipo de beneficios pretendemos obtener. Si es, por ejemplo, rediseñar la forma en cómo gestionamos nuestros activos y cómo diseñamos y después tenemos estos activos en el campo, a cómo es que automatizamos la operación, cómo mejoramos el mantenimiento, es decir, estas mejoras que nos llevan hacia una optimización del OPEX o hacia algunas que nos lleven hacia una optimización del CAPEX. Y entonces, con este entendimiento, lo que empieza a realizar Weaver es a construir una visión homogénea, pero holística, homogénea y holística de todo lo que vemos allá afuera, con un entendimiento centrado en el dato. ¿Okay? Este es el principal concepto que gestiona Weaver. Y entonces, Weaver lo que nos lleva es a una visión, a una metodología y un portafolio de productos y servicios. Otra vez, este portafolio de productos y servicios va a ir justificado a través del dato. Entonces, ¿cuál es la principal visión de Weaver? Pues bueno, la primera es lograr la excelencia operativa, que creo que, retomando las palabras, por ejemplo, de Beatriz, ¿no? Que es clave ser eficientes en operación y mantenimiento, cosa que también mencionaba Carlos al principio durante el primer panel. Entonces, esta excelencia operativa nosotros la vemos como un elemento primordial y Weaver la considera como uno de los pilares dentro de su visión. Y el segundo pilar es una transformación estratégica constante. ¿Qué es lo que nos sucede al día de hoy y qué es lo que nosotros vemos en el panorama que está allá afuera? Pues tenemos toda esta cantidad de oportunidades, tenemos una serie de retos, tenemos una regulación que al día de hoy parece que va un poco detrás de las capacidades que se presentan en el mercado. Y entonces, ¿qué es lo que considera Weaver que se debe de empezar a desarrollar? Pues que la transformación estratégica vaya siempre acompañada a la mano de la eficiencia operativa que se busca, del tipo de iniciativas que se desarrollen y que por lo tanto los nuevos productos, los nuevos servicios que vayan acompañando respondan a esta necesidad de transformación y vayan siempre bajo una visión bastante amplia de lo que se necesita. Con este esquema, con esta visión, se desarrolla una metodología basada en un concepto que nosotros llamamos Takumi dentro de Weaver, en donde se busca tener gente y se busca tener conocimiento del negocio, se busca tener conocimiento de las mejores prácticas para lograr el desarrollo de este tipo de iniciativas y además contar con expertos de un carácter más técnico, como de un carácter, pues quizás más del mundo TIC, ¿no? Más enfocado hacia las tecnologías y en este caso las digitales, ¿no? Entonces, esta metodología, nuevamente, lo que provee o lo que intenta hacer es, de manera holística, abordar cualquier problema, reto y necesidad que pueda existir dentro de la industria con este tipo de utilities y entonces abordarlo. Abordarlo utilizando, ¿qué? Un portafolio de productos y servicios. Este portafolio de productos y servicios consiste en algo que nosotros llamamos Build to Order Solutions. Son soluciones que no parten de una pieza preconfigurada o completamente paquetizada para entonces ser implementada, sino que nacen a partir del entendimiento de una necesidad que normalmente va a tener
dos ámbitos, una captación, una generación de datos, un tratamiento de esos datos y posteriormente una explotación, una generación de valor a raíz de los datos que estamos generando. Que creo que aquí coincidimos todos los ponentes que hemos presentado hasta la fecha, ¿no? Si notan sobre la pantalla a la derecha tenemos una breve esquematización de este entorno IoT, ¿no? En donde al centro estamos poniendo un DCO o un TCO, pero en realidad lo que nosotros queremos decir a través de Weaver es que debería de haber una estrategia general de cualquier tipo de organización, en este caso pues hablamos de empresas de distribución y transporte, para poder tratar, generar, desde luego, tratar todos estos datos y explotarlos de manera en que tengan un efecto positivo para el cual se está pretendiendo que sean utilizados. Y es como nosotros llegamos a la generación de 5 grandes bloques de construcción, por decirlo así, que son lo que nosotros llamamos las BTO Solutions. Tenemos desde Event Driven hasta Business Sandbox, en donde cada uno de ellos lo que nos da es un patrón de tratamiento y generación de la información para después ser explotada con un fin específico. Y el día de hoy me gustaría hablar de un caso de uso en concreto que trata con uno de estas soluciones BTO que forman parte del portafolio de Weaver, que es Perception Handling. El caso de uso de Perception Handling, o uno de los casos de uso de Perception Handling, de lo que trata es de mejorar la excelencia operativa a través de la toma de decisiones y el conocimiento de los activos. ¿Okay? Es una forma de sensorizar de cierta manera en algo que nosotros llamamos un above asset sensorization, es decir, sin tener que tocar físicamente al activo que nosotros pretendemos sensorizar en campo. Y entonces consiste en el uso de tecnología de inteligencia artificial para interpretar diferentes señales que nosotros vamos a recibir en campo, ¿no? En el comportamiento, en el día a día de los activos y poder emitir respuestas, análisis a raíz de ello que después nos puedan llevar a la generación de nuevas acciones. ¿Cómo es que está conceptualizada esta idea, ¿no? Bueno, pues nosotros pasamos de la recolección al reporte de insights. Entonces, tenemos nuestros inputs, que podrían ser diferentes tomas de información provenientes lo que estamos generando es un input de imágenes y de audio, que puede venir en este caso, que lo hemos desarrollado a nivel de subestaciones, ¿no? Con una empresa bastante grande, un gigante asiático, por decirlo así, en más de 1,300 subestaciones, pues tenemos la recopilación de imágenes y de audio en subestaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Pues recolectamos estas señales, las diagnosticamos y después las tratamos mediante un motor de inteligencia artificial dedicado al tratamiento de imágenes y al análisis de imágenes y otro dedicado al análisis de sonido. Tomamos ambos análisis, los conjuntamos y entonces logramos dar un reporte de la situación integral de diferentes activos, por ejemplo, a nivel de una subestación. Y entonces podemos dar un poco más de inteligencia y un estatus con una frecuencia muchísimo mayor a lo que nosotros tendríamos si hubiese, por ejemplo, inspecciones visuales que en este caso serían diarias, mientras que aquí en este caso tendrían que ser diarias, mientras que aquí logramos hacerlo pues casi a nivel horario, ¿no? Hora a hora. ¿Cuáles son estos tipos de casos de uso de digitalización que estamos encontrando? Pues podemos detectar una serie de elementos, ¿no? Y podemos conjuntar una serie de elementos. Dado que la base de Perception Handling son motores de inteligencia artificial, en realidad lo que nos interesa es la obtención, en este caso, de señales que puedan venir de diferentes endpoints, ¿no? Un poco como lo que hablábamos componentes anteriores, de diferentes elementos de IoT que pueda existir allá afuera. Podemos hablar de cámaras, podemos hablar de drones, podemos hablar de imágenes satelitales, podemos hablar de micrófonos, de smartphones. Tenemos toda una serie de endpoints que al final nos van a alimentar todo este tipo de señales y que nos van a habilitar diferentes casos de uso. Regresando a la subestación, ¿qué es lo que nosotros encontramos que podíamos realizar mediante estos casos de uso aplicados a un activo en concreto? Pues, por ejemplo, detección de derrames de aceite, fallas, por ejemplo, en elementos
rotatorios. ¿Por qué? Porque pues empieza a haber un desgaste en las piezas y a través de el análisis de audio se puede identificar si ese elemento está empezando a fallar. La digitalización, por ejemplo, de lecturas que normalmente tendrían que ser manuales, y el reconocimiento de imágenes de personas, de elementos que, por ejemplo, no tendrán que estar presentes, vertidos ilegales en una subestación. Todo este tipo de casos simple y sencillamente habilitados con inclusive activos que ya están presentes, como cámaras existentes, ¿no? Y otras cosas más, que es lo que se puede realizar. Hablábamos, por ejemplo, anteriormente de todo parece ser una restricción regulatoria, ¿no? Para el uso de drones. Bueno, y sin embargo, nosotros estamos ya realizando diferentes acciones, tanto dentro de España como en otras geografías, para ver con qué tipo de tecnología de dron que quizás tenga diferentes espacios o diferentes ámbitos regulatorios, podríamos hacer diferentes tipos de inspecciones en diferentes ámbitos o en diferentes partes de la red, ¿no? No solamente la alta o la media, sino también la baja, ¿no? Que al día de hoy creo que la red de baja es de los elementos menos sensorizados. Eh, y esto cómo se traduce a su vez en diferentes casos de uso que además tienen una oferta y un valor no solamente a nivel del utility, sino una justificación quizás en calidad del servicio y en un beneficio genérico que después pueda ponerle valor el regulador para apoyar ese tipo de inversión. Es decir, que no quede solamente del lado de la distribuidora o del lado del ente de transmisión o transporte. Con todo este panorama, nosotros lo que empezamos a ver es que, y lo que queremos evolucionar es el paradigma de mantenimiento y quizás inclusive el de operación, para que pasemos de ser reactivos a preventivos y de preventivos a predictivos, inclusive prescriptivos. Entonces, la capa de digitalización, el tener toda esta información sobre el comportamiento de los activos, el estado de forma más inmediata, una trazabilidad y después conjuntarlo con otros datos que tengamos allá afuera, que es parte del concepto de Weaver, en donde no solamente mezcla las fuentes de información presentes al día de hoy o los inputs de la propia web, sino que intenta cruzarlos con datos que puedan ser exteriores como efectos meteorológicos, como por ejemplo condiciones sociodemográficas, temas topográficos y demás. Entonces empezamos a tener una imagen muchísimo más completa, muchísimo más actualizada de realmente el comportamiento de esos activos, las necesidades de esos activos y al final nos permiten mejorar y optimizar nuestra operación y mantenimiento. ¿Cuáles son algunas de las características diferenciales que nosotros hemos entendido dentro de Weaver y que nos la han hecho notar? Primero que nada, que los motores de inteligencia artificial se han construido bajo el ámbito de empresas de utilities. Entonces, lo que tenemos al día de hoy con estos dos motores de inteligencia artificial en Weaver es una capacidad y un aprendizaje comprobado que se ha dado gracias a que se han generado y entrenado con activos de la industria eléctrica en este caso, que bueno, pueden ser otra vez aplicables a empresas de gestión de infraestructuras. Otro elemento, que somos agnósticos al OEM, ¿no? No nos importa ni la antigüedad ni la condición de los activos, lo que nos interesa es dentro de Weaver ser capaces de analizar el estado en el que se encuentran y de emitir respuestas que sean valiosas. Aportar conocimiento y aportar esa gestión y esa explotación de los datos. Y por último, la compatibilidad y la escalabilidad. Lo que nos interesa aquí es saber, no queremos que Weaver sea una iniciativa con una plataforma diseñada para ocupar un nuevo nicho en las eléctricas. Al contrario, la intención de Weaver es entrar en el ecosistema de soluciones que ya pueda haber y reutilizar toda la información, agrupar la información y redirigir la información de la mejor manera para que tenga el mejor uso y la mejor explotación a nivel de toda la organización. Con esto, ¿qué logramos? Pues logramos definitivamente la excelencia operativa, logramos reducir el margen de error, logramos mejorar la toma de decisiones y logramos reducir el riesgo que pueden sufrir estos activos. ¿Con qué? Con una supervisión muchísimo más constante, con un conocimiento muchísimo mayor del riesgo del activo. Y si nos volcamos al caso de uso y lo intentamos cuantificar, que es algo que nos parece primordial dentro de Weaver, es tener un caso de negocio asociado, ver que esto al final es redituable.
nosotros hemos mejorado, en este caso en concreto que les comentaba con este gigante asiático, hemos tenido una mejora en las inspecciones al reducir las inspecciones físicas, hemos reducido las emisiones de CO2 por la reducción de los desplazamientos que se tenían que realizar anteriormente, hemos reducido, por ejemplo, o hemos mejorado la detección temprana de posibles fallos de un 6 a un 8% que estaba anteriormente a un 2 a un 3% al día de hoy. Y con esto que tenemos, pues tenemos un ROI a 5 años sobre toda esta iniciativa de Weaver en 1.300 subestaciones de alrededor de un 7%, una tasa interna de retorno del 10% y un payback en 3,8 años. Bueno, pues creo que estoy justo sobre mis 15 minutos, así que muchísimas gracias por la oportunidad y espero que esto les haya resultado interesante.